pensaban que si no se lavaban bien las manos, cuando comían, entonces iban a ofender a Dios. Y eso los llevó a ellos a una religión tan tremenda que yo me imagino cuánto tiempo tardaban ellos en lavarse las manos. ¿Cuánto tiempo tardaban ellos en limpiarse bien las uñas para poder sentarse a la mesa? Por una tradición que los líderes les habían implantado en el corazón. Dice el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos, dice, cuidadosamente. Esa palabra, cuidadosamente, representa que ellos eran muy minuciosos en lavarse las manos. Y es tan interesante considerar la manera en que estos hombres les afectaba bastante el no lavarse las manos. Para ellos era, hermano, como una ofensa a Dios el que no se lavaran las manos. Ellos se sentaban y no podían comer si no se lavaban las manos. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos comido sin lavarnos las manos? ¿Verdad que muchas veces, hermano? Máxime en el trabajo, ¿no? En el trabajo, cuando no está a la disposición, hermano, un zinc o un lavamanos para poder, y comemos así, ¿no? Aunque Dios lo había establecido en la fuente del lavacro, cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, ellos lo convirtieron en una tradición, hermano, tan tremenda, que cuando no lo hacían, su alma, su conciencia se afectaba y creían que ofendían a Dios. Y entonces, déjeme parafrasearlo un poquitito, cuando ellos se sentaban a la mesa decían, no vamos a comer porque no hay agua para lavarnos las manos, porque si no nos lavamos las manos, entonces vamos a ofender a Dios. Y entonces, esa misma acusación de su conciencia los llevaba a una corrección, oiga, que ellos mismos se trazaban, porque Dios no les iba hermano, no los iba a condenar. Es más, no tenían nada que ver en cuanto al rito que ellos habían, a la tradición que ellos habían establecido. Dios le daba igual que comieran con las manos limpias o con las manos sucias. Lo que Dios les estaba diciendo al lavarse las manos en el viejo pacto era de que tenían que cuidar las obras de sus manos. Mírese sus manos. Y repita conmigo, yo tengo que cuidar las obras de mis manos. Ahora, al considerar esto, porque hay varias cositas aquí, dice en el verso 4, y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas, dice, muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Una de las cosas que sucedía con los fariseos cuando iban a las plazas es que ellos amaban las salutaciones en las plazas, y a ellos les gustaban, usted lo lee en los evangelios, les gustaba que les llamaran rabí. Y a ellos como que su ego se alimentaba cuando les decían rabí, porque rabí quiere decir maestro, y ellos se sentían, hermano, como instructores de la ley, y les gustaban los reconocimientos de los hombres. Pero lo interesante de esto es de que en las plazas dice que ellos ensanchaban sus filaterias. Filaterias eran, hermano, como unas cosas que tenían aquí atadas a las manos, donde tenía mandamientos, oiga. Y ellos les gustaba, hermano, al ensanchar sus filaterias, hasta parece que le hacían así, para que los que estaban en la plaza miraran que ellos sí guardaban las ordenanzas que tenían escritas aquí. Y ellos, hermano, como por ejemplo les gustaba andar con las túnicas blancas, y por dentro era terrible la situación, pues va, porque Cristo mismo le dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, y le dijo, ustedes por fuera, le dijo, son especiales. Cualquiera diría, qué tremendo, ¿verdad? Como son de santos ustedes, pero por fuera, hermano, por dentro era terrible, porque el Señor les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes están muertos en delitos y pecados. Ustedes, lo que tienen dentro de ustedes, pues ya se imaginará usted un muerto
descompuesto dentro de una tumba. Lo que les estaba diciendo, ustedes necesitan nacer de nuevo y experimentar lo que es el evangelio y dejar lo que eran las tradiciones y costumbres. Muchas de las cosas que ellos practicaban no habían sido instituidas por Dios. Al menos la base del sábado había sido instituido por Dios, pero más sin embargo, ¿quién guardaba el sábado en ese tiempo? Pues usted sabe que el mismo Jesús le recriminó y le decía, ¿cómo es posible que si en un sábado, cuando el Señor sanaba en sábados, le decían, si su asno cae a un hoyo, ¿acaso no lo sacan? ¿Acaso no es trabajo? ¿Acaso no es de más valor un hombre? Y les empezaba a decir, hermano, que en medio de lo que ellos decían de guardar el famoso sábado, en realidad no lo guardaban. En lo que ellos decían de lavarse las manos bien para agradar a Dios, no era en realidad lo que Dios quería, porque Él hablaba de lavarse las manos, de las obras de sus manos. El lavamiento de pies, Él hablaba directamente del caminar de su pueblo. Y más sin embargo, hermano, ellos se enfocaron tanto que descuidaron el verdadero sentido de lo que Dios les quería decir. Y es tan tremendo porque ellos, hermano, eran celosos de la circuncisión y se habían olvidado que en los profetas decía circuncidad vuestro corazón. Oiga, entonces al considerar esto, yo me daba cuenta de que la religiosidad, hermano, hace que el hombre se condene por cosas que ni siquiera Dios ha instituido. Por ejemplo, yo no veo en la Escritura que Dios prohíba ver televisión, ¿verdad que no dice así? Pero ¿cuánta gente, hermano, se condena por ver televisión? O mejor dicho, ¿cuántos líderes enseñan de que el ver televisión es pecado, pues? Y entonces hay quienes, hermanos, si te ven viendo televisión a ti, es terrible, hermano. Es capaz de que te mandan al infierno y que es un pecado tremendo. Eso es porque viene de mandamientos humanos. Dice que tradición, esa palabra para didomai representa traición. Pero es indudable que no está hablando de traición entre uno y otro, sino está hablando de una traición a la ley de Dios. Porque ellos en realidad eso fue lo que hicieron. Traicionaron la ley de Dios y al mismo tiempo traicionaron al Señor. Y cuando hablo de la ley no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la palabra. Tradición es traición, o sea, traición a la palabra de Dios. Pero también representa dañino o peligroso. Fíjese que el caer en tradiciones, en mandamientos de hombres, es, hermano, caer en algo peligroso, que lo puede a uno convertir, en vez de convertirlo en un creyente viviendo en la libertad del Señor, guardando los parámetros de la libertad que Cristo nos permite, podría llevarlo, hermano, a un terreno delicado. Y usted bien sabe que en el mundo lo que ha destruido a los hombres es la religión. La religión es lo que los ha adormecido, tanto que si pudiéramos nosotros hablar de ritos y ceremonias de cada religión que existe, hermano, nos encontraríamos con tremendas barbaridades, como por ejemplo el caminar de rodillas tantas veces, ¿no? El llegar a sangrarse las rodillas de hacer mandas y ofrecimientos meramente humanos, y que cuando alguien, usted sabe que cuando alguien allá en esa religión ofrece una manda, tiene que cumplirla, porque si no la cumple cree que Dios lo va a castigar. Y cuando la cumple, aunque se ha desbaratado las rodillas, aunque se haya deshecho las rodillas, a ellos lo que les interesa es cumplir, hermano, con su rito, que según ellos, según su conciencia, los va a hacer más aceptos a Dios. Por ejemplo, el que promete una veladora o una candela o etcétera, etcétera, eso, hermano, les afecta en su conciencia porque creen que les agradan a Dios. Por ejemplo, si hablamos de los chinos, el Buda, si no le ponen frutas o no le ponen dinero o no le ponen lo que supuestamente, según ellos, come este personaje, pues ellos se sienten mal. Pero, hermano, hay tantas cosas que podríamos hablar nosotros de allá afuera, pero el punto es que no nos interesa allá afuera, sino nos interesa aquí adentro, ¿verdad?
El que nosotros nos cuidemos, hermano, de caer en ordenanzas, en mandamientos, en tradiciones de hombres. Algunas veces he dicho, bueno, ¿a cuántos les afecta, por ejemplo, el irse a la playa? Porque hay líderes que dicen, no, el ir a la playa es pecado, eso es meterse a Las Vegas, eso es tremendo, ¿no? Claro, depende a qué se vaya también. Eso ya depende de la relación de la persona para con Dios. El jugar Nintendo, para muchos el Nintendo es, olvídese, es como el sobrino del diablo, pues, ¿verdad? Entonces es tan tremendo, mandamientos meramente humanos, pero yo quiero que veamos nosotros en realidad que hubieron hombres que cayeron, o religiosos que cayeron en ritos y ceremonias que no habían sido establecidas por Dios, aunque definitivamente ellos lo sacaron de lo que había establecido Dios, pero hermano, ellos le exageraron y le añadieron de tal manera que hermano, usted sabe que cuando los israelitas van al muro de los lamentos, no sé cuántas veces tienen que hacer así, hermano. Y usted los ve así. Yo no sé cuántas veces tienen que hacerlo. Pero yo pienso que vale la pena reverenciar a Dios, pero no de la manera tradicional, sino con un corazón sencillo y un corazón agradecido y un corazón sincero. El Señor le dijo a este pueblo, le dijo que eran duros de cerviz. La cerviz es esta. O sea, eso representa que no se humillan. Entonces yo me imagino que ellos torcieron todo eso, y para que Dios viera que sí se humillaban, pues le hacían así para que vieran, pues. Pero en realidad lo que Dios está hablando es de que esto de aquí no les dejaba doblarse. Y usted sabe que lo que representa para nosotros es de que un creyente duro, un creyente orgulloso no lo deja humillarse ante Dios. Y humillarse, hermano, no va a creer que es postrarse y tirarse así de estómago en la alfombra. Y es bonito, pues máxime cuando uno tiene sueño, ¿no? Pero y es bonito, ¿no? Cuando Dios dice, póstrense, y uno se postra, y uno dice, Señor, qué rico siento, ¿verdad? Pero hay quienes, hermano, creen que ese es el postramiento. Y el postramiento no es eso, hermano. El postrarse ante Dios es reconocer que Dios es Dios y nosotros hombres, y como hombres debemos estar agradecidos y hacer, o al menos esforzarnos en hacer su voluntad. Por eso es de que esto es interesantísimo. Este pueblo cayó en tanto rito y tanta ceremonia, que dice en el verso 4 que cuando volvían de la plaza no comían a menos de que se lavaran las manos. Eso quiere decir que ellos iban al mercado. Póngase que iban al mercado. De pronto decían, híjole, es que ese durazno, qué rico se mira. Y decían, no, pero, mire, ahorita vuelvo, voy a ir a lavarme las manos. Entonces corrían, hermanos, si habían baños públicos, quién sabe, a lavarse las manos, y regresaban por el durazno, y hasta que se lavaban bien las manos, lo comían. Póngale que a la hora de comerlo se ensuciaban un poquito, al rato se les antojaba un pedazo de papaya, y es que y otra vez corrían. O sea, no comían nada, hermanos, sin lavarse las manos. Habían caído en extremos tan tremendos que los había llevado una religiosidad, y se habían olvidado del verdadero concepto del evangelio, o la verdadera riqueza del evangelio. Dice que no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos. Ahora imagínense, ellos lavaban todo, hermano, por dentro, por fuera, cántaros, vasijas, etcétera. Ellos, hermano, pienso que eso ya no era, para Dios eso era higiénico, ¿va? Porque es bonito ser higiénico, ¿no? Es tener una vida de higiene. Por eso es bonito visitar las casas limpias, ¿va? Las casas sucias ya no dan ganas de volver, hermano. Pero, y la higiene, Dios no tiene nada con la higiene, pero ellos lo hacían porque ellos creían que de esa manera agradaban a Dios. De pronto yo veo aquí en el verso 5 que los escribas le preguntan, le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? La respuesta era sencilla. Jesús les hubiera dicho, ¿saben por qué? Porque
lo que ustedes guardan son tradiciones y lo que yo traigo es libertad y limpieza del ser interior. Pero Jesús, hermano, no desperdiciaba palabras, Él iba al grano. Y usted sabe que si nosotros podemos aplicar, hermano, el dicho que dice al pan pan y al vino vino, hermano, a los fariseos les decía 2, 3 verdades, hermano, pero se las metía en el corazón que los hacía tambalearse. Por ejemplo, cuando llega Nicodemo y le dice: mira, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que no viene de Dios puede hacer las señales que tú haces. Y entonces, hermano, ellos se jactaban y decían: oh, ya descubrimos, ya Dios nos reveló que vienes de Dios. Y Jesús quizás no era como nosotros, porque nosotros nos hubiéramos reído, ¿verdad? Bueno, hasta el fin que te diste cuenta. Pero no, hermano, Jesús no desperdiciaba palabras, sino le dice: mira, te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras le decía: mira, tú necesitas tener un encuentro personal con tu Dios. Necesitas olvidarte de la letra, necesitas olvidarte de las comas, necesitas olvidarte del estudio y necesitas apartarte de las tradiciones y de la limpieza exterior y necesitas aplicarte a la limpieza exterior. El problema de ellos es que cuando veían a alguien que comía con manos inmundas, hermano, a ellos les afectaba su conciencia. Ellos se sentían mal, hermano, porque decían: ¿cómo es posible de que estén comiendo con manos inmundas? Y entonces a ellos les hacía sentirse mal. Ahora, yo quiero que nosotros veamos algunas cositas, hermano, que es probable que a nosotros podría estarnos afectando por el hecho de no hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Usted sabe que Dios nos enseña en la Escritura que hay que orar, ¿verdad? Así dice. Si nomás una hermana ha leído eso. Pero la Escritura dice que hay que orar, ¿verdad? ¿Va que así dice? Bueno, ¿cómo se siente usted cuando no ora? ¿Verdad que se siente mal? Pero quizá el sentirse mal no es lo malo, sino que cuando uno no ora, pareciera ser como que quisiera entrarle a uno un sentimiento de culpabilidad. Decir: Señor, no oré ahora. Y ya cuando uno va a orar y ya no llega: Señor, te doy gracias porque mira, tú eres bueno, gracias por Jesucristo, gracias por tu bondad. Sino ya llega uno: Señor, perdóname porque hasta ahora vengo a orar, Señor. Perdóname, si tienes razón, Señor, soy perezoso, Señor. Pero mira, Padre, tú sabes mi mucho trabajo, Señor. Mira, me siento mal, Señor, déjame sentirte. Y Dios dice: pues, ¿cómo me pides que yo te deje que me sientas si yo no me he apartado de ti? Por ejemplo, cuando a usted le gusta alabar a Dios y le gusta danzar y quizá tal vez de 100 servicios que usted ha venido, tal vez ha dejado de danzar 2 servicios. Y usted sale y dice: Señor, hoy no dancé. ¿Qué será que no dancé? ¿Será que estoy en pecado, Señor? ¿Será que tal vez ya no me quieres? ¿Será que tal vez ya no soy tu hijo? Y Señor amado, y usted se va triste a su casa. Oiga, y podría ser que usted esté haciendo una tradición de que cada culto tiene que danzar. Usted dice: hoy tengo que danzar porque si no danzo, Dios se va a enojar conmigo. Y tal vez usted cae en el pensamiento de decir: y hoy tengo que danzar, y nomás está esperando que salga una movidita. Y aunque sin presencia de Dios usted empieza a danzar con tal de decir: oh, Señor, dancé. Pero eso podría ser que usted esté cayendo, hermano, en una tradición religiosa de que usted va a la iglesia y tiene que danzar. Porque si usted no danza, siente que está desagradando a Dios. El día que usted no ora, por ejemplo, si usted tiene que orar, porque si no ora, usted siente que está desagradando a Dios. Yo no digo que no se sienta mal, porque uno se siente mal, dice: Señor, y ahora se me fue el día así como ráfaga de viento, Señor, y no sé ni qué hice, y mira, perdóname, Señor, pero hasta ahí nomás. Pero hay quienes caen en tal culpabilidad, hermano, que dicen: Señor, hoy día jueves te desagradé, Señor. Mira tan bonito que iba. Lunes oré, martes oré, miércoles oré, jueves oré. Y entonces uno puede caer en el pensamiento de que por orar uno ya está agradando a Dios.
Dice que ellos así cayeron. Ellos, hermano, agarraban el vaso de tal manera que lo lavaban y le echaban ajax y le echaban de todo lo que, para hasta que el vaso quedara limpio. Y entonces lo usaban y pareciera que volteaban a ver para arriba y le decía el Señor: oh sí, me estás agradando por haber limpiado el vaso. Pero no era eso en sí. Porque es bonito orar, yo sé que orar es algo bien especial y es para fortaleza nuestra y es para fortalecer nuestro espíritu, someter áreas de la carne, etcétera, etcétera. Muchas cosas que vienen a través de la oración. Pero no quiere decir que porque no oremos un día, ya desagradamos a Dios. No quiere decir, hermano, que vamos a llegar: Señor, mira, híjole. Dice que yo escuché a un pastor que le decía a su congregación: miren, si ustedes no traen un alma a cada servicio, ustedes van perdiendo la salvación. Entonces lo que quería el pastor era que se le llenara su iglesia, ¿no? Nunca se le llenó, hasta la fecha no se le ha llenado. Pero eso hacía, hermano, y le decía: si usted no trae un alma, usted va perdiendo su salvación. Y entonces la gente, hermano, el día que llegaba al culto y no llevaba un alma, miraba como que su salvación bajaba, hermano. Sentía. Y decía: Señor, en vez de ir para adelante, voy como el cangrejo. Señor, mira, Padre. No, pero el otro culto te traigo 2 para reponer. Y entraban en tradiciones, hermano. Dice: qué tremendo. Como por ejemplo existe el pensamiento de que los